Ahí estamos. Bienvenidos. Bienvenidos todos esta noche. Y también a los que nos acompañan siempre por internet también. A veces no pueden venir y se conectan. Y también los que nos ven en otros lugares. Esta semana nos escribieron de Chile, enviando una petición de oración. Sí, entonces vamos a estar orando el domingo por todas las peticiones y pidiéndole al Señor que las escuche. Y quiero que me acompañen esta noche al Salmo 120, perdón. Salmo 120 y versículo 1. Salmo 120 y versículo 1. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: a Jehová clamé, dice, estando en angustia, y Él me respondió, dice. Vamos a hacer una oración más y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable esta noche a través de su palabra. Papito, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias por este tiempo que nos permites y nos das la bendición de poder estar reunidos para compartir y seguir aprendiendo de ti. Gracias porque nos has dado este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración, en el que hemos podido alabarte, adorarte y expresar lo que hay en nuestro corazón. Ahora te suplicamos, Señor, que tú nos hables una vez más en esta noche a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, amén. Y amén. Fíjense que me llamaba mucho la atención este versículo, me ponía el Señor en mi corazón, que muchas veces nosotros hemos escuchado que hay peticiones que tardan, ¿verdad? A veces presentamos nosotros peticiones delante de Dios y tardan un tiempo. Yo tenía aquí el versículo de Éxodo 3, 7 y 8 también, porque ahí habla que el pueblo de Israel dice que clamó al Señor 400 años en Egipto. Yo digo que aguante, ¿verdad? Yo no sé si hubiera aguantado tanto. Bueno, también fueron pasando muchas generaciones, ¿no? Pero pareciera como que no había una respuesta de Dios, ¿verdad? O como que Dios se había olvidado de ellos. Pero ellos siguieron clamando y siguieron pidiendo a Dios. Creo que quizá muchos hubieran cambiado de Dios, ¿verdad? O hubieran dicho, no, este Dios no responde, mejor busquémonos otro, ¿verdad? O como lo que le pasó a Abraham, que Abraham dice que estuvo esperando la promesa de Dios mucho tiempo, y al ver que la promesa no llegaba, llegó un punto donde llegó Sara, ¿verdad? Y le dijo, mira, si quieres te doy a mi esclava y tengo un hijo con ella, y así cumple la promesa de Dios. Y sí, dijo él, y se desvió del plan. Y hemos escuchado mucho que hasta hoy en día, ¿verdad? Siguen habiendo problemas entre árabes y judíos en Medio Oriente por un error que se cometió, quizá por no esperar el tiempo. Pero esperar no es fácil, ¿verdad? Y hasta hay cantos que hablan de eso, ¿verdad? Esperar no es fácil. A veces tendemos a desesperarnos, o hay varias cosas que nos pueden suceder, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos. Otras veces tendemos a pensar que Dios se olvidó de nosotros o que Él no nos escucha, ¿verdad? O decimos, es que a ellos sí los escucha Dios, pero a mí no, porque yo le he estado pidiendo y no veo la respuesta. Y por eso a mí me llama mucho la atención el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque esperó con paciencia. Y luego en el libro de los Salmos habla David y dice, pacientemente, dice, esperé al Señor, dice. Y imagínense cuánto tuvo que haber pasado en esa paciencia con Dios. Y luego dice, y se inclinó a mí, dice después. Entonces llegó un momento donde esa paciencia y esa espera y esa confianza tomó fruto. Porque el Señor vio el corazón y dijo, este ha estado esperando y ha estado paciente. Y le trajo la respuesta que tenía. A mí no se me olvida en una oportunidad un pastor de la iglesia donde asistí antes, él estaba compartiendo y él decía, muchas veces nosotros estamos
clamando a Dios hacia este lado, dice. Y estamos aquí, Señor, y te pido, y no vemos respuesta, decía él. Y entonces nos desesperamos y nos paramos y nos vamos. Y en eso Dios se voltea y aquí traigo ¿dónde está, verdad? Aquí traía ya la respuesta y ya no nos encuentra, dice, en el lugar de la respuesta. Entonces decía él, nos perdemos esas bendiciones o nos perdemos esa bendición por no haber esperado un poco más, ¿verdad? Pero también dice en el Nuevo Testamento que con fe, dice, y paciencia, dice, se alcanzan las promesas, ¿verdad? Entonces necesitamos esos dos ingredientes. El primer ingrediente es la fe. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Y yo le digo al Señor muchas veces, porque está mal que lo diga, pero muchas veces yo le digo al Señor, yo le he dicho, Señor, yo no tengo así toda la fe, así el punch completo, ¿verdad? Así a 100, sino que muchas veces tengo una media fe así, que sí creo, pero como que a veces parecemos como aquel personaje de la Chimoltrufia, ¿verdad? Que dice, es que cuando digo una cosa, digo otra, pero hay cosas que ni qué, ¿verdad? Como que sí tengo fe, pero que también nos entra duda. Y me recordaba el Señor de aquel pasaje donde hay una persona que no tiene mucha fe y le dice, Señor, le dice, ayuda a mi incredulidad, dice. Porque aun cuando no tenía toda la fe, y Dios lo estaba viendo, porque Dios nos ve, lo que él hizo fue presentarse transparente delante de Dios. Y cuando nos presentamos así transparentes delante de Dios, le damos la oportunidad a Él que nos pueda ayudar, ¿verdad? Porque Él no nos puede ayudar cuando no somos transparentes. A mí me impresiona cómo el Señor llega con las personas que va a sanar Jesús cuando está caminando. Y ahí está el ciego, por ejemplo. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Yo me imagino a todos, Señor, pero es obvio, ¿verdad? Que reciba la vista. Pero Él quiere escuchar de nuestra boca muchas veces, porque Él ya conoce nuestras peticiones. Dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya lo conoce. Pero entonces Él espera escuchar de nosotros. Y entonces, y dice aún más, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él mismo hace la invitación para que nosotros lo busquemos. Él mismo abre la puerta, dice, miren, aquí estoy, aprovechen. Yo me imagino como en el mercado, ¿verdad? Cuando uno va a comprar, dice, pase, aproveche, venga, aquí la oferta. Y tan alegre que es, ¿verdad? Cuando uno va y encuentra las ofertas. Yo me recuerdo que allá en la feria de Shela llegaban algunos vendedores de México a vender vajillas y unos ponchos de México y se ponían con sus altoparlantes y pase y mire. Y eso hace Dios con nosotros, ¿verdad? Al decir que traigamos nuestras peticiones delante de Él. Y otro de los pasajes que me gusta mucho también es Daniel, porque Daniel dice que se pone a orar y empieza a pedir y no pasa nada. Y él dice, Señor, te estoy buscando y me estoy acercando delante de ti. Y no pasa nada. Y al cabo de un tiempo se le aparece un ángel. Y miren cómo es esto, porque uno puede pensar, de plano yo no soy de los elegidos de Dios. Yo no soy de los favoritos de Dios, porque a mí no me responde así con urgencia. A otros, y empiezan a venir esas dudas, ¿verdad? Y quizá esas dudas pudieron haber venido sobre Daniel. Pero me impresiona que una de las primeras palabras que le da el ángel es varón muy amado, dice, y muy estimado, dice, delante de Dios. Ahora, qué rico se ha de sentir que uno está orando, no recibe respuesta, el enemigo como echándole más leña al fuego, ¿verdad? Dicen, no, ya viste, es que como tú no sos de los que ayuná 5 días, orá 20 horas, ¿verdad? O así. Qué bueno si lo podemos hacer, pero no es pagarle a Dios, ¿verdad? Porque no le podemos pagar a Dios con nada. Qué bueno que busquemos, qué bueno que oremos, pero el enemigo puede traer esa acusación y que el Señor venga después y nos diga, varón muy amado, dice,
Y luego le empieza a dar una explicación. Y qué lindo, porque Dios se toma el tiempo para responder por qué muchas veces no ha traído las respuestas en los momentos que nosotros queremos, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos las cosas ya y ahora, ¿verdad? Como decía alguien, estamos en la época en que todo es rápido, ¿verdad? Comida rápida, las películas rápidas, porque ahora uno se conecta, ¿verdad? A internet, busca en las plataformas de streaming o busca en otras páginas también piratas donde transmiten las películas, o sea, todo es rápido. Pero a veces Dios se toma su tiempo en algunas cosas, como en la semilla que echa el sembrador, ¿verdad? Que siembra y dice, pues mire qué pasa, ayer sembré aquí unas semillas de elote, unas semillas de naranja y no veo nada, ¿qué está pasando? No, lleva un tiempo. Hay cosas que llevan un tiempo delante de Dios para que salgan, ¿verdad? Y entonces viene Dios y miren cómo es que prueba la fe, porque por eso dice con fe y paciencia, porque le empieza a dar una explicación a Daniel. Primero le dice, no, si el enemigo te estaba queriendo meter que no eres elegida, que no eres favorita y todo lo demás, no. Desecha todo ese pensamiento y yo te vengo a decir hoy, porque así le dice el ángel a Daniel, yo te vengo a decir hoy que tú eres muy estimado delante de Dios. ¡Hala, qué rico se ha de sentir, ¿verdad? Qué alivio! Y luego le empieza a dar una explicación y le dice, desde el primer día, dice, que tú propusiste buscar a Dios y empezaste a orar, fue enviada tu respuesta, dice. Miren qué lindo, desde el primer día, dice, fue enviada desde el cielo. Pero en el camino, dice, en los aires, se le opuso el príncipe de Persia, dice. Y hemos hablado en otras ocasiones de eso, ¿verdad? Que ese príncipe de Persia no habla de una persona física, ni era el rey o el hijo del rey que estaba allá sentado en un trono en esa región, sino que era una potestad espiritual que estaba deteniendo a un ángel que traía la respuesta para Daniel. Ahora, ¿cuántas veces estarán así nuestras respuestas retenidas en los aires, ¿verdad? Dios ya la mandó, ya viene en camino. Y a veces el enemigo empieza a ponernos, no, que aquí, que allá, y nosotros nos enojamos. Y muchas veces podemos molestarnos, porque a mí me ha pasado. Yo les he contado que no es orgullo decirlo, ¿verdad? Pero a veces yo me he enojado con el Señor. Y ahí sí que como Jonás cuando se enoja con Dios, ¿verdad? Porque no había destruido Nínive, imagínense. ¿Cómo no, verdad? Como decían mis abuelitos, tenían una frase que decían, ¿cómo no, chon? Decían ellos. Porque ¿quién es uno para decirle a Dios que haga las cosas como uno quiere? Pero yo me enojaba, yo decía, Señor, ya viste que no me respondes y mira que yo te estoy pidiendo, y me molestaba. Y entonces muchas veces caemos de la guardia, no permanecemos donde deberíamos estar, y entonces es como un correo, me imagino yo, cuando pedimos algo, ahora que está tan de moda las compras en línea, ¿verdad? Uno pide algo por compras en línea y no viene, y se atrasó esto de la plataforma, tal, ¿qué les pasa? Y uno se enoja, ¿verdad? Y uno dice, no, ¿saben qué? Mejor me voy unos días de vacaciones. Se fue y entonces en esos días llegó su paquete, pero llegó a la dirección donde lo había pedido. Pero como la persona anda en otro lugar, entonces ya no recibe lo que estaba pidiendo. Ahora, si lo aplicamos espiritualmente, eso quiere decir que Dios quiere que nosotros permanezcamos en lo espiritual, en el lugar donde nuestra respuesta ya viene en camino. Que aunque no lo hayamos visto y no lo veamos, esperemos, porque ahí va a llegar la respuesta del Señor. Y entonces le dice, mira, el príncipe de Persia se me opuso. Pero entonces Dios envió a Miguel, que era otro de los ángeles poderosos, para pelear con el príncipe de Persia. Él se quedó ahí encargándose de ese asunto. Ya pude yo quitarme de ese lugar, salirme de ese lugar y venir y traerte la respuesta. Ahora hay respuestas que están así en camino para nosotros. Y por eso hoy el Señor quiere decirnos, y yo así lo creo,
que Él quiere decirnos que Él tiene nuestras respuestas en camino, pero Él quiere que nosotros permanezcamos en el lugar donde Dios va a traer esa respuesta. Yo me ponía a pensar y me ponía el Señor en mi corazón, ¿qué hubiera pasado? Que hubiera llegado Jesús a Betania. Hola, ¿dónde están Marta y María? Para que me muestren el sepulcro. Señor, fíjate que ellas estaban bien enojadas, porque dice que tú dices que eres su amigo y ahora que más te necesitaban, no viniste y se murió Lázaro. Entonces ellas, para aliviar el duelo, tomaron unas vacaciones y se fueron al Mediterráneo. No las hubiera encontrado y no hubiera sabido dónde estaba Lázaro y no hubiera sucedido el milagro. Otro ejemplo que a mí me encanta bastante es José. Uno de mis personajes bíblicos que admiro bastante es José. Yo le digo al Señor, Señor, pienso en mi vida, yo digo, bueno, ahorita, a veces a estas alturas ya no le doy la talla a José, digo yo, porque qué hombre más planchado y de veras que mis respetos. Digo, quizá ya no le doy la altura, pero en lo que me falte, digo yo, en mi vida, Señor, ayúdame a vivir y a permanecer como Él. Porque de veras que Él sí tenía todas para darse la vuelta. Y de veras, yo quizá le hubiera hecho un berrinche al Señor. Porque miren cómo es esto. Dios le da una promesa. Y le da una promesa, dicen que como a los 14 años, algo así. Y empiezan a pasar los años. Él dice, bueno, gloria a Dios, Dios me va a honrar, me va a levantar, mis hermanos se van a inclinar ante mí, mis padres. Y empieza a pasar todo lo contrario a lo que Dios le había mostrado y a lo que le había prometido. Empieza a pasar todo lo contrario. Yo quizá hubiera agarrado mi sombrero así como Ramón, al suelo y a saltar encima, enojado, ¿verdad? Señor, ¿qué pasa, verdad? ¿Dónde están tus promesas? ¿Verdad? Porque como se lee también en un versículo, ¿verdad? Que así dice, ¿dónde están las promesas que diste a nuestros antepasados? No recuerdo ahorita quién es el que le dice al Señor así. Pero Dios es tan lindo que muchas veces aún cuando nosotros nos ponemos así, Dios tiene una misericordia tan grande que nos entiende. Y yo creo que es mejor llegar delante de Dios así enojado, decirle, Señor, estoy enojado. Yo así le he dicho al Señor, estoy enojado porque no me respondes, porque esto, porque lo otro, porque Él lo está viendo. Y luego le digo rápido, pero yo sé, Señor, que yo no tengo derecho de estar enojado, porque tú eres Dios y yo soy un hombre y soy mortal y no tengo derecho a estar así, pero así me siento, le digo. Trato de ser sincero con el Señor, le digo, pero así me siento, le digo yo. Y yo podría venir aquí delante de ti, le he dicho al Señor muchas veces, podría venir aquí, Señor, te alabo y te bendigo, pero yo sé que estoy siendo, perdonen la palabra y estoy hablando de mí mismo, pero yo sé que estoy siendo bien hipócrita. Se oye fuerte la palabra, ¿verdad? Pero yo digo, yo sé que estoy siendo bien hipócrita porque no es realmente como yo me siento, sino que realmente estoy molesto. Entonces yo llego y le digo, Señor, mira, la verdad, como dicen los mexicanos, ¿verdad? La neta, estoy molesto, le digo, y estoy muy molesto por esto y por lo otro, porque siento que hay algunas injusticias y siento que tal cosa, y le empiezo a decir, así me siento, le digo yo, pero yo sé que no tengo derecho de sentirme así. Y un personaje que yo veo en la Biblia es Gedeón, porque yo me imagino a Gedeón así, echando todo el trigo en el lagar, y se le aparece el ángel, y es de los pocos, porque yo solo veo que le dan ese saludo a él, a Daniel y a María, la madre de Jesús. Dice, varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Y él, en lugar de voltearse contento, se voltea enojado y le dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos han acontecido estas cosas? Dice, como diciendo, no me vengan con cuentos usted, ángel. Déjenme parafrasear o sentir el sentimiento de Gedeón, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, así como me estás diciendo,
¿por qué nos han acontecido estas cosas? Y se lo dice así al ángel del Señor. Y el ángel, yo otra vez, yo digo, la misericordia de Dios tan linda y tan grande. Porque yo, Luis Bravo, en mi humanidad humana, valga la redundancia, pero quizá yo llego así, ¿verdad? Con alguien. Mire, aquí le traigo, varón esforzado y valiente, aquí le traigo una respuesta al Señor. Si el Señor está por nosotros, ¿por qué nos ha concedido? ¿Sabe qué? Ahí cuando esté contento, ahí me llama y me busca. Quizá, ¿verdad? Me hubiera dado la vuelta. Quizá en mi naturaleza humana, quizá me hubiera molestado. O quizá no sé, ¿verdad? Pero pienso que quizá sí, en mi naturaleza humana. Pero Dios no. Y eso nos hace amar aún más al Señor y estar agradecidos con el Señor, porque ese ángel del Señor, que es una figura de las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, porque es el mismo que se le aparece a Josué con la espada como jefe de los ejércitos de Jehová, es Dios, ¿verdad? Y en lugar de molestarse y de darse la vuelta, decirle, ahí me buscas, ¿verdad? Ahí perdiste por ponerte en esa actitud, ¿verdad? Como quizá lo hubiera hecho alguien de nosotros, o yo, quizá lo hubiera hecho, le dice, ve. Yo dije que mi vida iba a dar por ti, y tú me dijiste antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Entonces, no te puedo engañar. Yo me imagino a Pedro haber dicho, no te puedo engañar. Y entonces el Señor le baja. Está bien, te voy a dar otra oportunidad, le dice. Pedro, ¿me amas con amor filial, con amor fileo? Y él ya no le responde, le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo te podría decir otra vez, como antes de ir a la cruz, mi vida daré por ti, y al final quedarte mal, ¿verdad? O como decimos en buen chapín, dejarte vendido, ¿verdad? Porque dejó vendido al Señor. Y entonces me impresionan 2 cosas. Uno, que Jesús haya ido, una de las personas, de las primeras personas que haya ido a buscar personalmente, valga la redundancia otra vez, porque Él se apareció a los discípulos cuando aparece en el cuarto y todo, pero que Él se tome el tiempo de decir, voy a ir a buscar a Pedro, allá donde está pescando, el que me negó, el que tiró la toalla del ministerio, el que abandonó todo y regresó a su negocio de pesca. A ese voy a ir a buscar. Y entonces se toma el tiempo de salir e ir a buscarlo. Eso me impresiona, 1. Y 2, que después de la respuesta, así que no pasa, para mí no pasó el test, le dice, lo gradúa y le dice, apacienta mis corderos. Es que qué misericordia de Dios tan linda. Qué misericordia de Dios tan linda, porque yo le hubiera dicho, ¿sabes qué, Pedro? Aún te falta un poco, te vamos a meter a un curso intensivo de 1 año más, 6 meses más o 3 meses más. Mira, voy a levantar a un Pablo por allá, a un tal Saulo, y ahí te voy a poner de aprendiz de él. Quizás hubiéramos hecho nosotros, o algunos otros como hombres, pero el Señor tan lindo lo gradúa y le dice, apacienta a mis corderos, lo manda al ministerio de una vez. Y eso nos deja ver la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante, Dios ha puesto, dice, este tesoro en vasos de barro, dice. O sea que nosotros, como siervos de Dios, como sirvientes de Dios, somos vasos de barro. Así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Así, ¿saben cuál es la comparación? Que el apóstol Pablo también le escribe a Timoteo y le dice, en una casa hay vasos de honra, dice, de oro, de plata y de piedras preciosas. Esos son los vasos de honra. Pero viene Dios ahora y dice, yo no voy a poner el tesoro como en el más preparado, en el más elocuente, en el perfecto, porque si fuera por perfección, ninguno de nosotros, si fuera por méritos y perfección propia, no calificamos. Pero entonces dice,
ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, dice, y no de nosotros. Y entonces cuando Dios obra en milagros, en poder, en palabra, en dones, en unciones, Señor, tuya es la gloria, porque nosotros somos vasos de barro. Ahora, miren qué lindo, quiero ir avanzando, pero volvamos a José. Todo esto sale por José, porque él permaneció firme. Yo lo admiro tanto, de veras, firme. Y luego yo siempre he dicho esto, cuando no se acuesta con la esposa de Potifar, yo hubiera pensado, ay Señor, gloria a Dios, hoy sí, pasé la prueba, ahora me van a promover, ahora ya no voy a ser esclavo de Potifar, quizá voy a ser esclavo de Faraón. Yo lo hubiera pensado así, pero miren muchas veces cómo pensamos nosotros delimitada nuestra mente. Pensamos, yo así hubiera pensado, ya no voy a ser esclavo aquí, voy a ser esclavo allá. La gran promoción, ¿verdad? Y por eso me encanta ese pasaje de Isaías que dice que así, dice, como son más altos, dice, los cielos que la tierra. Miren a mí, yo es la primera vez que escuché ese versículo en una prédica, a mí me partió, porque yo digo, dice en Isaías, y búsquenlo después, búsquenlo en Google o en la concordancia, dice, porque así como son más altos, dice, los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos, dice, que vuestros pensamientos, y mis caminos, dice el Señor, más que vuestros caminos. Quizá él estaba pensando una promoción para ir de esclavo a un mejor lugar, y Dios tenía para él algo muchísimo mejor, que era llegar a ser el segundo de Faraón en todo Egipto. No había nadie más grande que él en todo Egipto, excepto Faraón. Pero, aquí viene el pero, en el camino le tocó pasar cosas difíciles. Por eso yo lo admiro tanto, porque en ese momento yo hubiera dicho, gloria a Dios, Señor, ya, vencí, pasé la prueba, ahora viene mi recompensa. Y ahí esperando. Qué feo es cuando nosotros tenemos una expectativa de una recompensa. Y Señor, aquí viene mi recompensa, y gloria a Dios, y aleluya. Y José, te quieren hablar en el concilio o en el juzgado, pensemos, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí viene mi promoción. Y llega. José ha sido declarado culpable y se va a la cárcel. ¿Nos habrá pasado alguna vez así en nuestra vida? Que estábamos esperando algo bueno, una gran expectativa, o diciendo, Señor, yo te he servido, te he buscado, me he consagrado, y aquí viene, porque de hecho así dice la Biblia, dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que Él es galardonador, dice, de los que le buscan. Entonces debe estar la expectativa, pero no sucede lo que esperamos. Y entonces ahí viene que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. El camino, como decía un coro de Fernel, dice el camino de la exaltación, decía él, es la humillación muchas veces, como le pasó a José, a David lo ungen como rey. Y yo digo, a mí me ungen como rey, y le digo, Señor, ¿qué está pasando? Y no me dijiste que era como rey, ahora ando aquí huyendo del rey. ¿No viste cómo me quiso tirar la lanza y clavar contra la pared? Y ahora mira, aquí estoy en la cueva de Adulam. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pero ahí Dios está, creo yo, en esos tiempos y en esos procesos, está trabajando algo en nuestra vida. Decía un pastor, y a mí me ha gustado mucho, él decía, Dios nos prepara para las felicitaciones con los reclamos, decía él. Es que no servís, que sos aquí, que nos tratan de destruir, que tratan de meditar y destruir nuestra autoestima, ¿verdad? Y si logramos sobrevivir a eso, de llevarlo a la cruz y ponerlo delante de Dios,
cuando venga lo contrario, ¡ay, eres lo máximo, eres lo mejor, y que aquí, que allá! No nos va a destruir, porque ya fuimos procesados en la primera parte. Entonces, al final, José llega a donde Dios le había prometido. Y aún en la cárcel, Dios dice que lo ponen a cargo de toda la cárcel. José, yo veo que eres bien pilas, perdón en la expresión, y aquí te voy a poner a administrar. Ahí donde estaba, por eso había un coro antes, me acuerdo muy lindo, que decía, brilla en el sitio donde estés, dice. Porque a veces, Dios, en unos lugares de proceso, ahí tenemos que brillar. Y a veces en unos lugares de aflicción, ahí debemos brillar. Y entonces, luego el Señor que dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, se va a encargar de cumplir cada una de sus promesas a tiempo. Pero quiero ir finalizando y quiero finalizar con esto. Que ya hablamos de la paciencia y de la fe para alcanzar las promesas de Dios y que hay momentos en que tenemos que esperar y que hay momentos de proceso en los que nosotros llegamos con el Señor, ¿verdad? Y le decimos, Señor, tu amigo, el que amas, está enfermo, te esperamos por acá, ya te avisamos, ¿verdad? Ya te dimos el mensaje y el Señor no llega, ¿verdad? Hay momentos así, pero hay otros momentos que son de urgencia, como el que le pasó a Pedro cuando se está hundiendo en el mar. Todos hemos oído la historia y a veces criticamos a Pedro, ¿verdad? Digo criticamos porque a veces los que compartimos la palabra hablamos de Pedro, que muy intempestivo y muy temperamental, dice el doctor Premio, etcétera, etcétera. Pero Pedro tuvo el valor, la fe y se animó a caminar sobre las aguas. Pero en el camino se empezó a hundir. Y yo no sé a cuántos también les ha pasado así en algún momento, porque a mí me ha pasado. Miren, después en negocios me ha pasado. A mí me gustan mucho los negocios. Y he tenido muchos negocios, porque me gusta, siempre me gustó. Como mis abuelitos eran comerciantes, así como Pastor Julito. Entonces, a mí me gustaba. Yo me recuerdo, hoy que estaba hablando eso de que hablábamos de que pase aquí. Yo me recuerdo que con mis primos nos íbamos al negocio de mi abuelita a ayudarla y nos poníamos a gritar, así a nosotros nos gustaba, pase, venga, compre, lleve, que va a llevar. Nos gustaba eso. Pero a veces uno se va en el negocio con fe, ¿verdad? Y da el paso fuera de la barca y empieza. Y a veces en el camino se empieza a hundir. A mí me ha pasado. Y no una vez, sino en un par de ocasiones. Y es bien feo. Porque a veces, por ejemplo, hay deudas, ¿verdad? O hay préstamos. Porque, por ejemplo, a veces me ha tocado emprender con préstamos y a veces los intereses, los mismos intereses de los préstamos se los comen a uno. ¿Para qué les cuento detalles? Pero cuando uno está en ese momento de aflicción, hay momentos en los que uno no puede esperar, sino que es hoy, ahora y ya, Señor, ¿verdad? Gloria a Dios si me vas a responder aquello en 20 días o en 20 años y aquí sigo esperando en ti, pero esto yo lo necesito hoy. Y saben también por qué, porque yo descubrí algo y lo descubrí recientemente, no sé cuánto tiempo, pero recientemente, ahorita en este tiempo, un proceso que me tocó pasar reciente, que un día yo me sentía muy mal. Porque a veces no solo son las cargas externas o los problemas exteriores que están sucediendo, sino que cuando la Biblia habla de opresiones, pero a veces uno siente, ¡pum!, encima, perdón que lo diga así, pero como que cayera un peso, que es una opresión que va más allá de los problemas que uno tiene. No solo uno tiene los problemas, sino que hay
algo espiritual que se está moviendo en el ambiente, que lo viene a rematar aún, y que el enemigo sabe cuándo estamos nosotros en un momento de debilidad, ¿verdad? Porque cuando llegó el Satanás, que el Señor lo reprenda, a tentar a Jesús, cuando llevaba 40 días de oración y ayuno, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Estaba en ayuno, ¿verdad? Yo hago el defecto, ¿verdad? Quizá le hicieron ruido las tripas, decimos nosotros, ¿verdad? O el estómago, porque quizá le chillaron las tripas, decimos en buen chapín, pero lo tentó en el momento de más necesidad. Entonces yo me recuerdo que en ese momento yo una tarde me sentía con esa opresión y cargado, y como salgo a caminar en las tardes con mis perritas, me recuerdo que salí a caminar y agarré mi teléfono diciendo, así gritando con urgencia, auxilio, ¿verdad? Necesito una ayuda. Pero miren cómo es esto, porque nosotros sabemos que siempre contamos con el Señor, ¿verdad? Que podemos hablar, pero hay momentos que ya ni podemos orar. Cuando estamos así, porque nos arrodillamos, queremos orar y es una opresión, es un estorbo, sentimos que nuestras oraciones no pasan. No. Entonces, y necesitamos hablar con alguien de urgencia. Y miren qué lindo eso, porque me recuerdo que yo salí a caminar. Y yo nunca llamo a mi tío, el pastor, que es nuestro pastor general. Casi nunca lo llamo, porque yo soy mucho de la filosofía, o no sé, no es filosofía, sino de la forma de pensar que no me gusta molestar a las personas, ni a mis amigos, ni nada. No sé por qué es malo, porque para eso son los amigos, ¿verdad? Pero no sé por qué yo soy de esa forma de pensar, que yo digo, no me gusta molestar, a no ser que realmente sí, ya, yo siento que ya no salgo, ¿verdad? Me recuerdo que ese día vine, empecé a llamar a mi tío. Nada. Vine, empecé a llamar al profeta Maynor. Nada. y caminando así, me decepcioné, me sentí mal. Me sentía mal. Yo necesitaba, creo yo, hablar con alguien, como desahogarme tal vez, como sacar y pedir oración. Necesitaba que oraran por mí. Y entonces iba caminando así, me recuerdo que solo me agaché así, iba caminando con mis perritas. Dije yo, y en eso, un pastor, no voy a decir el nombre, porque la gloria es para el Señor, ¿verdad? Porque es el Señor el que pone y el que usa a las personas, ¿verdad? Para esos momentos, una llamada de un siervo de Dios. Y yo le digo, Señor, le digo, y empecé a hablar con él, ¿verdad? Y le dije, mire, Dios lo puso, le dije yo, porque yo me sentía mal, estaba en medio de una gran necesidad, había llamado, le conté, y ahora usted me llama. Oremos, me dijo. Vamos a orar, me dijo. Pero miren, por eso yo les digo, hay oraciones que podemos esperar, y hay oraciones como la de Pedro cuando se está hundiendo en la mar, que como han dicho algunos pastores, ya no estaba Padre Celestial que estás en los cielos, amantísimo, se ahoga, ¿verdad? En ese momento, él grita y dice, Señor, sálvame, dice. Señor, sálvame. Y entonces, a mí me encanta eso también otra vez. Y otra vez veo la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque hay momentos de regaño y hay momentos en que no se regaña. ¿Cómo es, Pedro, posible que te estés ahogando? ¿Dónde está tu fe? No que sos pescador, ahora regresar nadando. Él podía regresar nadando. Él era pescador. Él era experto en nadar. Conocía los mares bravos. No digamos bravos, sino digámosle tempestuosos. Conocía los mares. Él pudo haber regresado nadando. Pero hubiera llegado hacia la orilla del barco y hubiera salido todo mojado y todos, por eso es que yo no me tiro. Ya ven, porque miren lo que le pasa a Pedro. Quizá hubieran dicho muchos de ellos. Por eso,
cuando está el pueblo de Israel en el desierto, rebelde y todo, el Señor se enoja con ellos y le dice a Moisés, ¿quieres que te quite a este pueblo? Le dice el Señor a Moisés. Y a mí me impresiona eso, porque no lo digo por la iglesia, sino que en algunos momentos de mi vida, yo digo, si a mí el Señor me hubiera dicho, yo le hubiera dicho, amén, Señor, gloria a Dios. Porque Dios le dice, sí, porque Dios le dice a Moisés, era un pueblo rebelde, era un pueblo, pero un caos. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿quieres que te quite este pueblo y que te dé un pueblo más grande? Así le dice el Señor a Moisés. Yo le digo, Moisés, ¿qué estabas pensando? No, pero ¿saben qué es lo que me encanta? ¿Saben qué es lo que me encanta de Moisés? Que Moisés le responde y le dice, si ellos mueren acá, dice, él no piensa ni en el pueblo de Israel, ni piensa en él, porque él hubiera dicho, ay, sí, Señor, gloria a Dios, ya quítame porque ya no los aguanto, con todo el problema que me dan y todo. Sí, él pudo haber dicho eso. Él no pensó en él, no pensó en el pueblo de Israel, pensó en Dios. Y él dijo, Señor, ¿qué van a decir? Que tú sacaste al pueblo para morir en el desierto. Él pensó en la reputación de Dios, él pensó en Dios y aguantó al pueblo. Y aguantó al pueblo. Pero regresemos acá, porque quiero ir terminando, porque con Pedro Dios pudo haber regañado. Sí, que dónde está tu fe, pero no. Y eso es lo que me encanta, porque Dios escucha cuando le clamamos y Dios trae respuestas, y más cuando es urgente. Por eso cuando hablábamos hace un par de semanas en la iglesia, que dice, clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es porque Él dice, bueno, en otro pasaje hasta dice, probadme, dice, ponedme a prueba, dice. Dios nos invita para que podamos venir. Y hablaba hoy con mi hermana Nani, que está allá, y me contaba un testimonio. Me decía, mira, Dios tan lindo porque yo le estaba pidiendo tal cosa y mira, Dios me trajo la respuesta y me compartió. Y entonces me tocó tanto mi corazón porque yo decía, Señor, tú escuchas las oraciones. Y por eso quiero volver aquí a este salmo. Quiero finalizar el día de hoy. Y dice Salmo 121. A Jehová clamé, dice, estando en angustia, dice. Porque hay cosas que podemos esperar o hay cosas que podemos pedir, pero cuando hay angustia, cuando el corazón está angustiado, afligido, cuando está en el extremo, hay una respuesta inmediata de Dios para traer consuelo, porque dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió, dice. Vamos a orar en esta noche. Y yo creo que Él nos ha hablado porque Él quiere traer respuestas a nuestra vida. Él quiere traer respuestas de todas las circunstancias que hemos pasado. ¿Cuántas necesidades hay, verdad? Fíjense que hay necesidades materiales, hay necesidades emocionales, hay necesidades familiares, hay necesidades de salud, hay tantas necesidades, pero no importa la necesidad, sabemos, es mentira. Y por eso hoy Dios viene a desmentir, a quitar toda mentira y a decir, eso es mentira y yo sí respondo. El que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Clama a mí, dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y yo quiero pedirle a Pastor Julito que por favor dirija la oración. Que dirija la oración en esta hora como el Señor le ponga a Pastor Julito. Y que podamos poner esta noche nuestras peticiones delante de Él.
levantar un clamor delante de Él. Si tú le has estado pidiendo algo, si te habías dado por vencido, es el momento de retomar y saber que Dios nos va a responder. Dios va a traer respuestas. Padre bueno, Padre de misericordia, Señor, esta hora de la noche nos es un privilegio estar delante de ti, escuchar palabra tuya, Señor, que nos trae fe, que fortalece nuestra fe, Señor, porque somos débiles, flaqueamos. Viene la duda, viene aquello de decir qué va a pasar, no va a pasar nada. He orado, he clamado y no hay respuesta. Perdona, Señor, nuestra incredulidad y ayúdanos. Fortalece nuestra fe, Señor. Y que creamos firmemente que tú eres el Dios Todopoderoso. El Dios que no hay nada imposible para ti, Señor. Esta noche, papá, te agradecemos por esta enseñanza que nos trae, Señor, fe. Indicamos que el espíritu de crisis, de problemas, de enfermedades, Señor, ahí es donde nosotros necesitamos que nuestra fe activa y ver tu gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate. Haz que seamos hombres y mujeres de fe, Señor, en el cual podemos decir, Dios, nuestro Dios puede mover montañas, puede derribar muros, destruir potestades y principados que afecten nuestra vida espiritual, nuestra vida, Señor, humanamente. Pero en esta hora, Dios mío, te agradecemos. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Estamos convencidos. Creemos firmemente que Dios está en medio de nuestro, porque tu palabra respalda, donde dice que donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo. Ministra en nuestra vida, Señor. Ministra en nuestra vida. Aquí estamos aquí aprovechando el tiempo, como dice tu palabra. Aprovechen el tiempo, porque los tiempos son malos. Este mundo, Dios mío, cada día va de decadencia. Pero la iglesia tiene que estar sobre toda circunstancia, todo problema, situaciones difíciles, materiales, espirituales, Dios eterno, en tu nombre vamos a vencer las circunstancias que afrontamos todos los días. Señor, tú conoces nuestra necesidad, Señor. Tú conoces nuestros problemas, papá. Ante tu presencia no hay nada oculto. Tú nos miras, Señor. Tú sabes que estamos en situaciones que pasamos, Señor. Pero en ese momento, Dios mío, sentimos tu presencia. Sentimos tu presencia, Señor.